Hola, muy Hola, buenas buenas tardes. tardes. Bueno, pareciera que hoy tenemos todo un ambiente diferente, pero lo más importante es que llegamos al programa 800 de Abrí toda la Biblia, por la gracia de Dios, con tanta gratitud, porque el Señor ha permitido tener un espacio de lectura comprensiva de la Biblia, amplia durante varios años, desde el primer día que empezó el programa junto con el canal de YouTube de la Iglesia del Centro. Y el programa 800, en un lugar diferente al que tenemos normalmente, que es en los fondos del templo de la Iglesia del Centro, la Casa del Padre, pero tenemos también una visita muy especial. Guillermo Fender, bienvenido. Bueno, gracias, muy amable Silvia, que Dios te bendiga. Igual a la audiencia, gracias a cada uno de ustedes por compartir con nosotros este hermoso tiempo de los 800 programas. Eso es, eso Gracias es. a Dios. Orgullo no humano, ¿eh? Orgullo Amén. de decir gracias, Señor, porque nos permitís, dentro de lo humanamente posible, ahondar en la lectura de la palabra e ir descubriendo y recibiendo cada vez más. Te habíamos tenido hace unos cuantos programas, no me acuerdo si en el 500 o en el 400, Sí, no me acuerdo exacto tampoco, y pero bueno, quedamos en seguir conversando. amén. Hay un tema especial y es que Guillermo es judío, ¿no? Yo le pregunté si qué se le dice, judío, israelita o hebreo. ¿Y vos preferís? Bueno, yo prefiero la verdad que judío porque soy parte de esta raíz, ¿no? Pero difiere de israelita cuando Ur de los caldeos pasa y se convierte en pueblo, entonces ahí viene israelita. Ujú. Y lo que sería, digamos, los que nacen allá en Israel, se les llaman Labra, que son los originarios que nacieron ahí y ya se asentaron. Nosotros somos Olim, somos aquellos que van a, o están yendo, o que vinieron de la diáspora. ¿Cómo es la palabra? Olim, Olim, Olim. Olim. Muy bien. Bueno, pero tenemos que hablar de la Biblia, porque este es el programa de la Biblia. Eh, ¿Cuándo conociste la palabra de Dios? Vos no viviste en una familia judía que conocían las escrituras. No, no, para nada, al contrario, bastante laicos. Nosotros venimos de Alemania, veníamos de Bavaria, vinieron para Uruguay. De Uruguay pasamos a Entre Ríos, toda mi familia, y de ahí en más, yo nací en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay. Así que bueno, se fueron asentando y diseminando los que vinieron de Europa mayormente. Antes de la guerra, posguerra, mucho más, se fueron asentando los alemanes en Misiones Claro. y en Bariloche, parte de Córdoba. Los judíos estaban en Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, se Ujú. fueron asentando. Bien. Entonces, ¿cómo llegaste a la palabra de Dios? Bueno, de alguna manera uno tiene en su corazón y siempre estás meditando en cosas que te van ocurriendo en la vida y te van acercando paulativamente a la palabra. Pero en mi conversión, yo me convertí a los 33, así que imagínate que para mí fue toda una revolución interior, porque la verdad que no quería investigar si es verdad que Jesús era el Mesías prometido. No tenía una educación judaica ortodoxa, sino más bien laica. Siempre cuando se van o van a la diáspora, toda la familia, lo más común es asimilarse a la región, al lugar que uno está. Es muy difícil a veces compartir un judaísmo en un lugar donde no es tu tierra. Siempre en todas partes del mundo uno sufre de alguna manera el destierro o el no lugar físico donde tener tu país o de tu nacimiento donde vos estás. Pero el pueblo de Israel siempre, o el pueblo judío también se puede decir, en la diáspora por todas partes del mundo sufrió persecuciones, sufrió problemas, situaciones. Así que bueno, no Pero fue fácil. en tu caso, el interés por la palabra no fue por tus raíces o fue porque conociste a Jesús.
No, yo por conocer a Jesús. Eso despertó en mí la inquietud. Así que bueno, siempre lo tomé un poco por arriba, no le di mayor importancia, pero después uno empieza a atar cabo cosas que sucedieron en sus vidas y dije, bueno, esto debe ser verdad. Y la pregunta fue, bueno, si esto es verdad, si Jesús es esa realidad, que yo pueda experimentar esa realidad. Quiero tener ese encuentro. Bien. Así que empecé a Entonces, buscar en la palabra todo lo entonces referente. primero descubriste los evangelios, descubriste el Nuevo Testamento. Sí, pero Yo te más, hacía con el antiguo. No, no. Primero encontraste a Jesús con el Nuevo Testamento. sí, sí. ¿Y el antiguo? No, el antiguo fue esa búsqueda, como te digo. Empecé a hacer un seminario, en un seminario judeo mesiánico, que estaba, ahora ya no está más, se llamaba JAMI, Ah, Junta sí. Americana de Misiones Israel, que en ese tiempo estaba Paso, Roberto Pastor Paz. Roberto Paz. Sí. Bueno, yo hice el seminario de 5 años y bueno, ahí empecé a mirar todo lo demás. Uno de mis pastores más queridos y junto a él, a Paso, estaba Florial Ureta, Oh, que fue un pastor muy, un muy querido, sabio muy de la amado. palabra. Sí, sí, nosotros terminábamos y como yo tenía, siempre tenía taxi, íbamos juntos, él vivía en Ciudadela, así que íbamos juntos hablando y nos quedamos en Rivadavia hablando de la palabra y de cosas. Bueno, fue un tiempo hermoso. Bien. Después fui a Shalom Jesús, un ministerio judío mesiánico que estaba en Quilmes Oeste. Mm. Ya el hermano partió con el Señor, llamaba Sergio Bobrou. Y ese ministerio se dividía en 3 áreas, que era el discipulado cristiano, la venida del Señor y el pueblo de Israel. Ahí te preparaba un intensivo interno o externo. Si eras soltero, era interno. Mm. Si eras casado, externo. Así que empezamos a trabajar, yendo a iglesias a compartir. Así que bueno, una alegría muy lindo también, pero también dentro del pueblo cristiano había como ese requemor. ¿Con respecto a qué? Claro, con respecto a que uno era judío y compartí palabra y compartí cosas Ujú. que en la Biblia, si uno tiene una visión, como decirlo, más amplia dentro del judaísmo, uno empieza a ver muchos aspectos que en la Biblia común, o digamos los hermanos que estuvieron en el seminario, no lo alcanzan a ver. Es como ir al cine en blanco y negro y en color, o en el Gumón, ¿se acuerdan que era Mm. tridimensional? Sí, Uno sí. empieza a descubrir otras facetas. Ahora, ¿y eso entonces cuándo lo descubriste con respecto al Antiguo Testamento? No, yo tuve siempre cuando yo me convertí, obviamente empezar, siempre que te enseñan a empezar por los evangelios, los salmos y los proverbios, cómo tengo que ser para conmigo y para con Dios y cómo tengo que ser para con los demás. Pero me llevó siempre a buscar los inicios, Mm. a ver de dónde me conoció desde antes de la fundación del mundo. Eso siempre me cautivó. Así que bueno, buscando siempre las raíces y por dónde, y por qué y por cuánto. Al escudriñar la palabra uno encuentra muchos métodos de lectura, Mm. algunos cristianos, algunos no, algunos que tengan que ver con seminarios distintas, aplicaciones, pero la mejor experiencia es cuando uno la tiene uno con el Señor. Mm. Entonces Dios te va revelando aquellas cosas que están escondidas, como dice el Salmo, ¿no? Una profundidad llama a otra profundidad la voz de tu cascada. Ajá. Ese salmo es muy explicativo en entender esa palabra, que hoy no la entendés, siguiendo un cronograma, vas a encontrar la respuesta dentro de la misma palabra y te vas a recordar, este versículo tiene que ver con tal cosa. Eso le va a pasar a muchos lectores. Eso es el Y significado de la cascada, no es solamente claro, una claro. hermosa imagen. Una profundidad se refiere, contra más escudriñas la Biblia, vas más profundo, no la lees como una revista o Ujú. con algo. Hay mucha gente, muchos hermanos inclusive, que leen y no se dan cuenta que hay tesoros escondidos. Esos tesoros tenés que ir profundizando. 1 y 2 y 3 puntos para abajo para buscar la etimología de la palabra, por qué fue escrita, si fue en el hebreo, si fue en arameo, bueno, arameo y poco,
pero son traducciones castellanas del griego. Y el griego tiene otra implicancia. Ajá. Hay palabras que fueron puestas que no estaban en ese tiempo. Por ejemplo, vos encontrás en el Antiguo Testamento la palabra lepra, y en ese tiempo no se había descubierto la lepra. Y estaba hablando de la purificación de la persona, que se manifestaba a través Bueno, de distintos aspectos de la piel, ajá, pero no era lepra. mira, Ahora, en el castellano, vos fijate que está escrito y habla de lepra como tal. ajá. ¿Entendés? Cuando le dice Jesús, andá y a los ancianos que te vean, porque ya saliste de la purificación del momento que estaba, se pasa la limpieza. Vos estás purificando, entonces ya podés compartir con otros. De manera que ni en el Nuevo Testamento, ni en el tiempo del Nuevo Testamento se conocía la lepra. Esto fue escrito y revelado en aquellos años, Reina y Ajá, Valera. ajá, Estamos hablando de una traducción del griego al castellano. está. Así que es bastante. Cuando vos vas viendo otras interpretaciones Ujú, que son de la misma palabra, vas encontrando distintas definiciones. La ujú. NBI, Las Dios habla hoy. traducciones más actuales que Exacto, buscan que se entienda, exacto. que se adapte Claro, claro, al conocimiento. claro. Uno tiene que dar explicaciones de algo que es Ujú, obvio. ujú. Vos fijate hasta dónde hemos llegado. Sí, claro, Del tiempo de las traducciones, Reina Valera, claro. no tendría que haber otra. Pero Sí, sí. bueno, para que la gente pueda Sí, entenderla, pueda en aplicarla. este tiempo que hay equipos de traductores muy capaces en los idiomas originales, pero sobre todo con la mirada que la gente de este tiempo pueda entender. Exacto. Ahora, bueno, nos vamos del tema, pero ahora estamos con un fenómeno cultural tremendo, que es la gente no lee libros y Sí, que aún la Biblia se lee menos así, ¿no? Profundamente o sí, leer capítulos y libros enteros. Tiene que ser más sencillo, ¿no? sí, Tiene que sí. ser en un lenguaje más sencillo. Ahora vamos a las preguntas porque es muy interesante toda tu historia. O sea, ¿llegaste a leer, a saber algo de hebreo, de arameo? No, No, algunas. en el seminario que estudiaste no había No, idiomas. no, no, No. no. El estudiar hebreo son 7 años. Hay algunos seminarios que son 7 años y el último en Jerusalén. Pero son 7 años, no te olvides que son caracteres. Claro. Tenés 22 caracteres más las finales, que es la men final, que son bueno, son caracteres que van agregándose en la última de las palabras que cambia el sentido de la misma. Claro. Entonces, después tenés 5 tipos de vocales que cada uno tiene. Tenés 2 tipos de A, 3 tipos, 5 tipos de E. Son los que llaman necudot, son los Claro. puntos. Ahora, cuando hacen los acrósticos como el Salmo 119, allí está Ah, solamente la letra la- principal, ¿no? ¿Cierto? claro, Bueno. las 22. Ahora, contanos, cuando empezaste a estudiar el Antiguo Testamento, supongo que por tus raíces te interesaba especialmente. Exacto. ¿Qué libros son los que te atraparon más? De acuerdo a los géneros literarios, por ejemplo, que acá en nuestro programa los mencionamos mucho, los históricos, los proféticos, los Sí. de sabiduría, los poéticos. Mira, uno de los que más me llama la atención es Deuteronomio, que es un libro muy especial y que si vos te pones a pensar, Silvia, no es que es un libro más. En ese libro Dios no habla, Ah, habla Moisés. yo El siempre Señor me digo que dijo y es le el enseñó. legajo de Moisés, es el legado, ¿no? Que es el Exacto, legado de exacto, Moisés junto a todo lo anterior. exacto. Y le dijo todas las cosas que tenían que hacer Ujú. a todo el pueblo. Acuérdense que pasamos esto ahí y allá. Pasó esta situación. Les muestra todo, todo, todo cómo tienen que hacer, porque él sabía que no podía entrar. Claro, Así que vos imaginate cómo quedó con ganas de ir a la tierra prometida y la vio desde arriba, no pudo pasar. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Tanto fue por pegarle a la roca? No, no fue tanto por eso, sino porque él se glorificó junto con Dios. Y Dios no puede permitir y ni comparte la gloria con nadie. ah, caramba. Ustedes dicen que Qué tienen sed. definición esa, ¿eh? Yo les voy a dar, yo, dijo Moisés, yo les voy a dar
ahora es agua, y le pegó 2 veces a la roca. Pero Bueno, no fue por pegarle. Vos imaginate que fueron algo, inclusive que puede instintivo, ser, es decir, un claro, ataque de pero furia. al hablar de esa manera, se puso como co-Dios, por decirlo de alguna manera, Claro, igual que claro. Dios. Sí, sí, No, sí. no, Qué no es así. tremendo. De Ahora, eso no le permitió. nunca había tomado en cuenta que el hecho de que todo el Deuteronomio Exacto. es las enseñanzas, todo lo que recibió de Toda la historia, experiencia del pueblo. pero con la palabra de, Claro, con la palabra de Moisés. claro. Interesante porque ahora estamos leyendo en estos días Primera Samuel. Ajá. Y Primera Samuel, yo lo dije sin saber, diciendo, yo no lo sé, pero tengo la sensación de que en toda la primera parte del libro, la relación de Samuel con Dios era como que conversaban, que se disgustó Samuel porque le pidieron rey y fue y le dijo al Señor que estaba disgustado y el Señor le contestó y después le dijo, Sí. eso es extraordinario. Creo que de Moisés no lo tenemos de la misma manera. No, lo que pasa es que era otro tiempo y ya Moisés Ah, era grande. No te olvides que Samuel, Ana lo dejó a custodia de claro, Dios directamente. Este mm, será y lo voy a dejar. claro, O sea, lo que hizo Ana fue mucho más allá de lo que hubiera hecho cualquier mujer. Pero esa promesa que mm, había hecho a Dios la cumplió. claro. Por eso dice, no hagas un voto y después no cumpla, porque Dios se enoja. Ajá, Así que antes que hagas un voto, más vale pensar, más claro. vale callar y hacerlo y después haces el voto. Moisés, pobre, no tuvo mamá que lo criara. Eh, Lo mandaron al palacio de Egipto Claro. y allí tuvo Lo que muchos pasa, años que pasar hasta realmente encontrarse con Dios, entenderlo y llegar a conversar, ¿no? lo que pasa es que Dios, Moisés y Dios tenían un proceso para con Moisés. Y Moisés tenía un carácter fuerte. Ya al matar al egipcio, ya tenés un problema. Claro. Que tuvo 40 años que no pudo volver. Que le dijo, ¿quién eres tú? Le dijo el otro, el israelita, ¿quién eres tú que mataste a un egipcio? Ay, sí, Así terrible. que imagínate que éticamente y moralmente era un problema. Y después en el desierto, hablarle en vez de pegarle. Y después le pegó 2 veces. Después se entronó. Entonces, bueno, listo. No En- lo puede ser por Moisés mismo, porque Dios conoce el corazón de Moisés. claro, claro, Pero también tenía que tratar con sus problemas de carácter que todavía no se sujetaba claro. a la voluntad de Dios. Sí, sí, Pero bueno, esto es así. qué Pero bueno. Con cada uno de esos personajes líderes uno puede ver muchas cosas. Por eso la riqueza de la Biblia, que es tan amplia, que tiene tantas cosas, esa comparación, ¿no?, entre lo que significó Moisés, lo que significó Samuel, es muy importante. Y tenés razón, el paso de los tiempos. Uno de repente tiene medio versículo que dice 30 años después y todo va pasando, ha claro, cambiado muchas cosas y bien. Decinos algo de Samuel, a ver, que ya que estamos en este momento. bueno, Samuel fue destetado directamente y fue entregado al templo. Ujú, En el templo estaba Elí, estaba Finnes y Omni, los hijos de Elí. Ya había problemitas con ellos. Pero bueno, Dios tenía propósito, porque anterior a que Ana derramó su oración, vos fíjate que Samuel, antes era un solo libro, estaba recopilado junto con los 2 libros de Reyes, que era el libro de los Reyes en el Antiguo Testamento, ajá, y digamos, en el canon judío son los 4 reyes. Así que después fue dividido, no se olviden que eran rollos, y los rollos tuvo que ser separados cuando se recopiló claro, las nuevas generaciones que fueron trayéndola. ajá, Pero Samuel empieza con una oración, que es la oración de Ana, y termina el segundo libro de Samuel con otra oración. O sea que es un libro que la oración está mucho en vilo, siempre está con esa configuración, ujú, siempre buscar. Y Samuel tenía esa percepción. Le costó 3 veces, ¿te acordás?
Porque que 3 fue veces. Samuel se levantó, que escuchó la voz de Cuando Dios. Dios lo llama, Exacto. hasta dar, claro, Vos y fijate. aparte por eso me encanta el cronista, porque dice, en ese tiempo todavía no estaban acostumbrados a oír la voz de Dios, a que Dios diera. Exacto, Es, exacto. son libros fantásticos. Está Claro, interesante eso de saber que era uno solo originalmente, que después lo separaron claro, para exactamente. separar que el primero fuera de David y el segundo fuera de Exacto, Salomón, ¿no es claro. cierto? Bien, Igual no bueno, se sabe quién, si lo escribió todo o no. claro. ¿Y quién pudo haberlo escrito? No, no, por Ahí supuesto, no Samuel, sino, ¿qué se sabe? está escrito en Samuel 10, no, en el capítulo 25 Ajá, está puesto, que dice que Samuel mostró todas esas escrituras y las guardó. Y ajá, después, inclusive creo que está en Crónica, también habla de que Gad y Natán fueron los que continuaron recopilando todo y claro. llevaron adelante ya toda la historia de Samuel. No te olvides que a veces parece que no estuviera correlativa las cosas. Ujú, A veces fueron armándola de acuerdo a los tiempos y quién era el escritor o el que claro. recopilaba toda esa información de escrito. Por eso a veces vas a ver en la Biblia que hay algunos pases, más en Primera de Crónica, en de Reyes, se repite la tribu de Israel, la tribu de Judá, Claro. cómo se separan y se van modificando, ¿no? Ujú, sí, sí. Pero es muy interesante eso verlo. Todo lo que se Eh, pueda. Aparte del texto bíblico, por eso recomiendo siempre las Biblias de estudio, que tienen introducción antes de cada libro para exacto. poder ubicar todas esas cosas, para entender más, ¿no? Todo Sí, eso sí, nos sí. ayuda a entender más. Ah, Bueno, así que no dijiste si tenés un género especial que te guste del Antiguo Testamento. sí, ¿Te sí. gustan más los profetas, más los libros Como buen históricos? judío me gusta muy lo doctrinal. Me Ajá. gusta Levítico, me gusta lo que debo hacer y lo que no debo hacer, la bendición y la Hijo maldición, mío. porque todo tiene que ver y se repite mucho en el Nuevo Testamento. Vas a ver que Jesús se dijo muchas veces, habéis oído que fue, mas ahora yo digo, Sí, que eso fue un problema dentro del judaísmo, porque decía, ¿cómo? ¿Quién es este? La palabra de Dios no se puede ni agregar ni aumentar. Y Él la está cambiando. Y no la cambia, sino que le da más implicancia espiritual, no que claro. cambia, Hoy, porque hoy, la supera lo que sería la ley. claro, hoy se dice resignificar. Es una palabra que se Sí, usa mucho y cuando yo la aprendí, claro, es verdad, no está negando lo que Dios le dijo a los exacto. antiguos, le está dando un significado mucho mejor, Mucho ¿no es más cierto? profundo y mucho más para que tomes conciencia Ujú, de todas las cosas que tenés que hacer y cómo las haces, porque de cada palabra ociosa vas a haremos tener que dar cuenta. Así cuenta que en el tenés juicio. que, por eso me gusta todo lo que es constructivo, Ajá, bien, bien. todo lo que te Yo tengo construye. que reconocer, yo hice una lista de los libros, porque no terminamos de leer toda la Biblia. En abrir toda la Biblia, no No, terminamos. Desde el año pasado leímos, bueno, ahora estamos con Primera Samuel, leímos todos Jueces, Ageo, Zacarías, Deuteronomio entero, parte de Isaías, tenemos que leer Isaías desde el principio, Eclesiastés completo, Jeremías parte, después Joel, Miqueas, Esdras y Nehemías, que fue maravilloso leerlo, después Esther, también muy interesante, primera y segunda de Crónicas, con su ubicándolo, la diferencia con el libro de Reyes. Y después Oseas y Daniel, que tuvimos a Elsa Whitimay, que fue un análisis de una experta. es lindo. Ahora vi algo que me había quedado. Entonces que Levítico no me animé a leer ni la mitad de número ni Levítico, porque digo, ¿cómo leo todas esas leyes? No, porque te vienen los nombres y todo. Lo que pasa es que eran los levitas Mm, o levítico, era una tribu que iba a estar constantemente dependiendo de Dios. ajá, No tenía tierra, no tenía ninguna herencia, solamente Dios le iba a proveer. O sea que Dios tenía que tocar los corazones para que el pueblo ofrende, diezme, lleve los sacrificios, porque de mm, ahí iban a comer, iban a vivir las primicias.
Pero eso, perfecto, toda la parte de la parte espiritual que Dios les enseñó a adorarlo, a reconocerlo. Pero como eran un pueblo con mentalidad de esclavo y analfabeto, les enseñó hasta cómo higienizarse. Exacto. Entonces, de repente hay versículos con todos los aspectos de la vida humana que son tremendos de leer en voz alta. No, pero Pero fíjense que ya vamos a llegar, hay ¿eh? que llegar, hay que llevar a la estaca. ¿Qué es ¿Sabes lo eso? que era la estaca? No. Dice que cada uno iba con su estaca para que sus necesidades no sean en el agua, ¡Ay, sean Dios! en la tierra porque se sirve de abono, inclusive no trae ninguna contaminación. No es ¡Ay, qué como ahora que van maravilla! todos los desechos al río. No, 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 Vos sí, la fíjate Biblia hasta es qué detalle. perfecta, no hay duda. Ah, Cuando me disponga a leer Levítico, te voy a pedir que me acompañes para ir sí, sí, pasando por todo eso, pero muestra el amor de Dios que eligió ese pueblo y que le enseñó desde las exacto. cosas básicas y Sí, mínimas. sí. Pero bueno, no, nuestro tiempo es muy poco, se acaba rápido y aunque sea un poquito, yo tengo una gran pregunta. En un sentido, cuando leemos la Biblia, todas las cosas que Dios está diciendo proféticas, ¿hasta dónde se cumplen, no? Porque uno a veces toma un versículo, lo saca y bueno, pero está hablando en relación con Babilonia que se les viene encima y Dios les está pidiendo lealtad y obediencia, Exacto. ¿no? Sí, sí. Pueden servirnos, es decir, sí, todo el mundo los usa, pero nos sirven exactamente para hoy todo ese material que nosotros tenemos, que era, estoy pensando, por ejemplo, en los grandes profetas, ¿no? En Isaías, Jeremías, en cuanto a todo lo que Dios los iba preparando, alertando. Yo tenía, durante mucho tiempo, yo decía, una persona nueva abre la Biblia. Cuando Dios les dice todo lo que les va a hacer por no obedecer, y hasta después hasta comprender que todo eso eran alertas que Dios les daba. No lo había hecho todavía. Después los castigó, después se vinieron los grandes imperios, ¿no? Ahora, eso está relacionado con la otra pregunta que tengo. ¿Por qué se odió y se odia tanto al pueblo de Israel? Y ahora lo Bueno, conectamos con lo que está pasando ahora, ¿no? bueno, hay hay un versículo que estábamos hablando que tiene que ver con ese odio. No sé, vos sabés que hasta habría más calificativos. A veces parece duro la palabra odio, ¿no? Porque a veces que una persona tenga odio es algo, pobre la persona que vive su vida teniendo odios. Así que imagínate que para mí es muy difícil ponerle un calificativo como tal. Pero bueno, desgraciadamente se ve en las actitudes y en la forma por su propia ideología. A veces le han enseñado mal, tiene un preconcepto, prejuzgamiento, Ujú. pero este odio nace desde que Dios eligió a Israel como pueblo. Hay un tema religioso ahí en relación con Dios. Los pueblos que odian a los judíos, por lo menos, claro, los más cercanos, Sí, sí, decidieron no seguir a Jehová y han, exacto. no sé si está bien, pero han Sí, sí, inventado, se han agarrado sí, sí. a un Alá que no es Eh, el Dios creador. Sí, sí, ellos tienen una versión eh, semita, pero lo que ellos usan como Jesús lo tiene el profeta Mahoma. Ujú, Y el Islam tiene derivaciones dentro de ellos mismos, tiene varias ujú, vertientes. claro. Pero bueno, la palabra es muy clara en este sentido y el odio ese o ese resentimiento tiene que ver con que lo que Dios ama, el mundo aborrece o no lo tienen en cuenta. Por eso en Génesis 12 dice, bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que no te tuviera en cuenta. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa bendición y esa maldición son para quien que la quiere tomar y cómo se quiere aplicar y en qué lugar se quiere poner. Vos fíjate que en los últimos tiempos Dios va a llamar a juicio a todas las naciones
cómo se han comportado para con Israel. Porque uno puede argumentar mucho con respecto a X o otras posiciones distintas, pero bueno, delante de Dios todo sale a la luz y todo sale de lo que está oculto, sale a la luz desde ya. Después hay un versículo bíblico en Mateo, que ya te lo busco. Oye, eso te iba a preguntar, si hay algún, no sé si decir maldición, pero bueno, alguna palabra que apuntara a quien no quisiera, no, que apuntara a sostener de por qué no se quiere al Bueno, pueblo judío. te voy a leer A ver. este versículo que está en Mateo, versículo 27, del 24 al 31. Mateo, ¿será ahí el juicio de Jesús? Claro, acá está claro que dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, Ah, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. ¿Te acordás que la mujer se le había había dicho soñado. que había soñado que no tenía nada que ver con este justo? Ujú. Pero él siguió adelante por los compromisos que tenía y por el miedo a que lo saquen de ese lugar y que lo Claro. saquen de esa realeza que él tenía. Dice, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa declaración La para el mismo sangre del pueblo, justo, del que él creía justo, pero no se animó a ellos salvarlo. también sabían que era justo. Sí, Pero bueno, pero ellos, es así. todos ellos salvaban su propio Claro. prestigio, su Claro, porque lugar. en la sociedad en aquel tiempo era más importante pertenecer a un grupo o a un lugar o a una sinagoga o poder ir al templo, porque si no te rechazaban. La misma gente que estaba dentro con los sacerdotes te sacaban los escribas, los fariseos, los saduceos, los sadoquim. Así que imagínate que no lo iban a soportar, lo iban a apartar de la sociedad. Así que tenía que de alguna manera seguir lo que ellos decían. Ujú. Y así fue que dice que levantaron la voz y todos dijeron que la sangre de ese justo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Nuestros hijos, o Así que sea, toda la descendencia. la palabra la pronunció Pilato y Claro, todos ellos la confirmaron claro, y era muy importante la palabra en ese tiempo, siempre. ¿no? Era, Claro. ahora más o menos, pero ellos estaban tomando eso. Ese Tremendo, nunca había pensado ese dato de tan es muy injusto relevante. ahí adelante de la crucifixión de Jesús que les iba a dar la salvación para siempre. Claro, ese es el Bueno, tema. creo que se nos acabó, nos pasamos del tiempo, no hemos ni controlado el tiempo en el día de hoy, Ah, pero da para seguir. Hay eh, muchos temas de todo lo que significa. Estamos en un momento en que lo que podría ser un conflicto entre dos países está siendo un conflicto que está claro, con todo el mundo participando, con muchos países apoyando en contra de sí, los esto pasó, judíos. no es la primera vez que pasa, Mm, pero no tan agresivo como ahora después del holocausto, mal llamado holocausto, mm. porque holocausto significa un sacrificio que das a Una Dios, así que entrega a bueno, Dios, nada que eso ver. se le llama en hebreo, se le llama Shoah. Shoah. La Shoah Mm, es el día de desgracia, el día terrible, mm. un día medroso, un día oscuro, Claro, con claro. todo lo que pasó, a punto tal que en Auschwitz Mm. no hay, nunca más voló un ave, eso para que te ¿Sí? des una idea. Ay, Dios mío, mira. Y entonces todo eso tiene esas connotaciones. Ujú, ahí está. Pero una lástima, pero en el año 1890, que en el caso Dreyfus, ¿te acordás? No sé si Sí, Camille sí, sí. Solá hizo una proclama Ujú, porque lo inculpaban que habían traicionado a los gobiernos que estaban en mm, guerra. ujú. Pero resulta que ellos no fueron y fue un general de los propios que lo habían traicionado. Ajá. Eso trajo un resurgimiento en contra de los judíos porque los llamaban traidores. Ah, mira, ahí está. Así que hubo un húngaro que se llamaba Teodoro Herzl y era un escritor muy importante y ahí empezó a pensar que no puede ser que Israel no tenga
los judíos no tengan un lugar judío, que Israel no tenga su lugar, Ajá. volver a su lugar. Ujú. Y ahí empezaron el primer tratado que armaron para poder formar lo que fue el movimiento sionista. Ajá. Ahí empezó con Teodoro Herzl. Ajá, Ahí bien, fue bien. la Liga de las Naciones, le Ah, querían mira. dar Chipre, Bueno, bueno. ya es otra historia para otro día. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Qué No, al contrario. interesante, qué lindo es todo lo que tiene que ver con la palabra, con lo que Dios ha hecho, con lo que Dios sigue haciendo. Así Gracias que a Dios. vamos a volver a conversar. Cómo no, encantado. Y mañana, Un gusto. programa 801. Vamos a volver a Primera de Samuel, que tenemos ya a Saúl, que es rey, y vamos a ir viendo qué cosas son las que arranca Saúl, lo que significa para Israel el tener un rey, al cual seguir, obedecer, al cual seguir, con el cual seguir guerreando con todos los países de alrededor y con todo lo que ha sido la historia, y confiamos que el Señor de la historia siga guiando y obrando en nuestro mundo. Amén. Así que muchísimas gracias, que Dios los bendiga ricamente y seguiremos mañana. Paz, que Dios los bendiga.